que lo conocen muchos de ustedes en Paraná Campaña, es diputado provincial y está con nosotros aquí para analizar estos 100 días del gobierno de Bordet, también de Macri y por qué no de lo que pasa en la provincia. Gustavo Zavallo es diputado provincial del Frente Renovador y está con nosotros. Tavi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, un gusto, gracias por la invitación. Gracias por venir. Muy visto en Viale usted también, ¿sí? Mi ciudad. Saludo grande a la gente de Viale. Tengo muchos conocidos allí en la ciudad de Viale. Bueno, ¿cómo analiza estos primeros 100 días de gobierno de Bordet? Primeramente me parece una lectura adecuada de lo que ha sido el mensaje de la gente en las urnas, que nos ha pedido o fundamentalmente nos ha ordenado a que la dirigencia política deje de gritarse y de pelearse y de que genere ámbitos de discusión para que fundamentalmente cada uno se aboque a generar iniciativas y propuestas a ver cómo mejoramos en esto el presente y el futuro de los entrerrianos. Creo que en esto el gobernador Bordet, quien estuvo aquí recién, el vicegobernador, han entendido este mensaje y bueno, creo que hay una clara demostración de que nos empezamos a escuchar. Ahora obviamente falta la etapa en la que hay que empezar a actuar. Para eso hay que conformar una agenda, para eso hay que priorizar cuáles son los temas que nosotros primeramente debemos encargarnos, para eso también hay que ser muy sinceros con la real situación de la provincia, una provincia que tiene en esto un déficit que no ha podido corregir desde lo económico y que se hace muy difícil de gobernar, que ha tenido también, esto sí merece destacarse, una relación muy inteligente con el gobierno nacional que es de otro signo político. Y bueno, me parece que es lo bueno que ha tenido el gobernador Bordet, como también ante su asunción y lo que fue a los 2 días o 3 días, esa inmensa inundación que azotó Concordia, Colón, Concepción del Uruguay, también hay que resaltar en él una acción decidida con mucha presencia y con mucha política de acompañamiento. Generalmente se piensa, ¿no?, que en una gestión nueva los primeros 100 días hay que esperar, hay que observar, digamos, a ver cómo se van acomodando los tantos, ¿no? A partir de ahora, ¿qué? Digo, hoy se conoció el acuerdo con los gremios, se pide a los senadores, lo decía recién, que voten a favor de el pago a los holdouts, contrariamente a lo que hicieron los diputados nacionales. Sí, la verdad. ¿A partir de ahora qué? Yo creo que los primeros 100 días, ahí permítame disentir, Nicolás, los primeros 100 días hay que actuar decididamente y marcar el rumbo, la característica y la impronta que se le quiere, y la dirección que se le quiere poner al gobierno. Yo creo en la negociación, por ejemplo, con los gremios, sí, fundamentalmente con la representación de los sectores de los trabajadores de la educación. Yo creo que en Entre Ríos nosotros tenemos que tener una ley que establezca que antes de la primera semana, de cuando esté en esto dictaminado el inicio del ciclo lectivo, se tienen que dar por concluidas las paritarias. Y nosotros tenemos que saber, a una semana previo, las madres y los padres tienen que saber si sus chicos inician las clases. Acá tuvimos 72 horas de paro, sí, tuvimos ya 3 días que perdieron los chicos. Nosotros tenemos que ir a los 180 días. Y en esto es responsabilidad, obviamente, del gobierno. Está bien, pero no pueden, está bien. Hay que empezar la paritaria en el mes de enero. ¿Usted tiene ese proyecto? Por supuesto, lo hemos presentado en los primeros proyectos que presentamos y hay que hacerlo por ley. Lo hicimos como no había iniciado todavía el periodo de sesiones ordinarias, lo hicimos como una declaración. Pero creo que nos tenemos que obligar por ley a que la paritaria se agote una semana previa al inicio del ciclo lectivo. Para que no suceda esto, que en algunas clases tienen, en otras no, que la madre llama. O que se llame, comparto con usted, o que se llame a las partes, pero que no sean reuniones solamente informales en fines de enero, principio de febrero, sino que ahí ya arranque con fecha la paritaria. A limar todas las cuestiones que hay que limar. Y hacer un abordaje no solamente del aspecto salarial y del justo o de la justa demanda que tienen de un mejor salario los docentes. Todos los otros aspectos de la educación deben tratarse. Tema licencia, tema calidad educativa, tema rendimiento, tema sobredad, tema deserción, tema infraestructura. Todo me parece que tenemos que tocar en estos temas. Yo creo que bueno, el gobierno nacional también tiene una agenda inmediata de temas que debe tratar y tratar de corregir y debe mostrar políticas públicas activas en ese sentido. El otro día, la inflación es un tema crucial. Macri salió a cruzarlo a Massa el otro día porque dice que va manejando la agenda como lo que viene y saca provecho. Pero lo mejor que puede pasar es que haya un Congreso que no lo maneje nadie. Que la verdad que yo me leía en lo que fue el tratamiento de las leyes que el otros días se derogaron y de lo que se propuso, una ley de 19 artículos en la cual se modificaron 11. Eso muestra a las claras que hay un Congreso que empezó a funcionar.
que no hay alguien que impone un proyecto y dice no se toca ni una coma y se aprueba así. Esa etapa es la que debe terminar. Y en los otros, bueno, obviamente ahora tiene que haber mucha capacidad de generación de iniciativas, de propuestas, de ideas superadoras, para tratar de incidir en la agenda y en los temas. El bloque de Sergio Massa va a hacer eso, tratar de incidir permanentemente para ver cuáles son los temas que se deben abordar. Hay que ir ahora por lo que es el 82% móvil para los jubilados, hay que ir por una modificación verdadera de ganancias, hay que ir en esto por leyes que mejoren la transparencia y que también tengan un castigo los delitos de corrupción. Y acá en la provincia, ¿cómo es? Porque hasta ahora en la legislatura, en la Cámara de Diputados, poco y nada. Bueno, ha habido 2 sesiones prácticamente, o 3 sesiones. Lo que hemos hecho hasta ahora son producto de trabajo en comisión, temas que hay acuerdo en todos los bloques y se han sancionado así. Yo creo que, bueno, que por eso digo, el Ejecutivo debe marcar una agenda. El Ejecutivo provincial no puede depender de este auxilio constante de la Nación para que todos los meses hacer frente a los gastos corrientes. Tiene que haber un paquete de medidas. Ojo, y yo rescato y resalto que hay mayor nivel de austeridad ahora, que no hay ese despilfarro en gastos propagandísticos, en gastos de campaña. Pero es que no hay. Bueno, no es que no hay. Pero antes sabíamos que no había y seguíamos empeñándonos, emitiendo letra, pero no para que cobren mejor los docentes, los policías, los enfermeros, que tengamos mejores caminos. Era justamente para eso. Era para que haya un gasto de despilfarro, un gasto político abultado, una cantidad de funcionarios que es excesiva para esta provincia. Me parece que esas son las cosas que hay que corregir desde el minuto cero en un gobierno. En un gobierno que asume en un Estado condicionado por una abultadísima deuda. Y bueno, esa es la esperanza nuestra, que haya una agenda de temas a ver cómo nosotros empezamos a solucionar ese déficit, cómo la provincia deja de gastar más de lo que ingresa. Y una provincia que tiene también una enorme recarga impositiva o carga impositiva sobre los sectores productivos, industriales, comerciales de nuestra provincia. ¿Y eso que le sacaron? Le quitaron un poco. No. La gestión anterior aumentó todos los impuestos existentes y creó nuevos impuestos. Esta ha tocado los avalúos en impuesto inmobiliario, que también aumentó. Esto se suma, obviamente, medidas del gobierno nacional que también impactan en el bolsillo de la gente de forma negativa. Aumento de tarifa de luz, de gas, aumento de combustible. Esto es lo que me parece gobierno nacional y gobierno provincial tienen que tener una mirada muy especial sobre el costado social de todas estas medidas. ¿Se han reunido con Bordet? Yo no, la verdad que no pude yo, pero ha habido una actitud permanente. Yo me he reunido con el vicegobernador y mi compañero de bancada, Daniel Koch, sí mantuvo una reunión. Pero vemos en él, y siempre lo resalto, una vocación de diálogo. Le doy un ejemplo, por cosas que no necesito reunirme con el gobernador, pero que veo que las atiende. Nosotros fuimos en una recorrida a la zona de San Salvador y Concordia, y bueno, allí nos reunimos con sectores representativos del arroz, de la citricultura. Y el de la citricultura, la verdad que nos manifestaron un estado terminal, porque hace 4 años que vienen en esto con una rentabilidad negativa. Nosotros presentamos un proyecto de resolución en la Cámara y a la vez le enviamos una nota al gobernador con copia del mismo pidiéndole que los atienda, porque en muchos casos era para que lo acompañe ante gestiones nacionales o ante Cancillería. Claro. Y la verdad que el gobernador me mandó un funcionario, Néstor Logio, mandó al bloque nuestro, nos dio las explicaciones y a la semana siguiente los recibió y a la semana siguiente vieron los medios que lo acompañó. Entonces, esto sí es un cambio de actitud a otra época. Seguramente si yo hacía esa crítica, en otro momento recibíamos un comunicado que nos decían cualquier cosa. Ahora había un gobernador que mostró preocupación y se ocupó del tema, cosa que me parece muy sano. ¿Con Frigerio han hablado? Sí, estuvimos la semana pasada con el ministro del Interior. La verdad que fue un paso más que protocolar y de saludo y de deseos de éxito. Justo había sido el miércoles, que el martes a la noche había sido esta extenuante sesión que habían tenido y en la que él había estado presente. ¿Lo de Baller cómo lo tomó? ¿Preocupado? Bueno, la verdad que es un hecho que obviamente llama la atención y uno se solidarizó de forma inmediata, y lo que esperamos ahora, una acción exhaustiva de la justicia para que en esto haya una investigación profunda a ver qué es lo que ha sucedido. Obviamente que me sorprendió porque es todo gente conocida, todo gente que formaban parte de un mismo grupo.
La verdad que sí, que me llamó la atención. ¿Cómo es, doctor Busti? Muy bien, sí, la verdad que muy bien. Bueno, dígale que lo esperamos cuando quiera. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias a ustedes, que pasen buenas noches. Gustavo Zavallo, diputado provincial, también hablando esta noche en Quien Dice.